Muy bien. El video anterior lo quiero enfatizar con este, puesto que frecuentemente cometo algunos apuros y debe quedar claro el marco general en el cual viene evolucionando el pensamiento desde el mismo Platón, ¿no? Primero está la mayéutica de Platón, que es la que podemos anteponer, es decir, antes que él, en Occidente, los presocráticos comienzan a preguntarse sobre los orígenes de las cosas. Y algunos, ellos, entre ellos, cada uno, asumen orígenes distintos. Para uno es el fuego y para otro es el aire y para otro es algo así como la totalidad. Para mí es emblemático que el más abstracto de todos era Parménides de Elia, el que tenía mayor nivel económico. Pero vamos a dar saltos porque nos interesa llegar al siglo XX y a la fenomenología aplicada. Luego está la mayéutica de Platón, que se hace preguntas y respuestas, entre varios, para tamizar o ir filtrando entre diferentes lecturas, entre diferentes interpretaciones, casi siempre muy a priorísticas, de cada uno de sus alumnos respecto a lo que son conceptos y percepciones. Estas se van decantando, Sócrates va haciendo preguntas, ya sabemos que Sócrates es el gran maestro de Platón, es muy difícil diferenciarlos a ambos, aunque se puede hacer porque ambos tienen biografías distintas, que pueden ser, como ya hemos visto, tienen una noción, están mezclados, como siempre sucede, entre historia y mito. La historia y el mito tienen un umbral álgido, vibrante, no está claro, igual que lo subjetivo y lo objetivo en el lenguaje, se descubre que es muy difícil de determinar. Lo que tenemos son experiencias que vivimos en determinadas condiciones y en determinados contextos. Eso es lo que te determina cuando una cosa puede haber sido más subjetiva o no. Pero del resto, decirle a alguien, sé objetivo, casi siempre implica algo así como trata de acercarte más a la verdad. Pero el ser objetivo es muy difícil, puesto que el objeto, y aquí damos el otro salto, Sócrates hace eso, escrito por su amigo Platón, con sus dos biografías diferentes en su ambiente mitológico, pero damos el salto hacia Kant de una vez, y no es que San Agustín y Plotino y otra serie de escritores, el Santo Tomás de Aquino, Guillermo de Ockham y todos estos autores que en realidad yo no he trabajado tanto, los conozco como escuela, sobre todo he trabajado a San Francisco de Asís. Fíjense que él, por ejemplo, para hacer ahí un inciso, es uno de los primeros escritores materialistas, realmente materialistas, y lo es incluso más que Marx, y es hijo de burgueses. O sea, él marca el origen de la burguesía en el siglo XIII. O sea, los burgueses que empiezan a producir conocimiento y que luego 4 siglos después del descubrimiento de América, se puede decir que asaltan el poder, por supuesto por un proceso progresivo continuo, ¿no? Pero lo cierto es que saltamos a Kant, donde descubrimos que el objeto tiene un no menos. O sea, que hay algo a lo que solo se puede llegar por ideas. Y hay conocimientos a priorísticos, es decir, hay cosas, nociones que tenemos que son a priori, que no las hemos pensado, y hay otras que las podemos pensar, pero generalmente las adquirimos igual, las heredamos. Entonces, de ahí, de una vez, no hay muchísimo, siempre van a haber varios autores que nos saltamos y llegamos al señor Husserl. Eh, eh, bueno, pero pasando por el discurso del método, que es de lo general a lo particular, cuya intención es
aportar una herramienta que permita saltarse o estudiar aquello que no se sabe todavía. ¿Ves? Porque hasta el momento la escolástica, el estudio copioso, el encierro para leer, se hace ya se está haciendo muy extenuante. Está empezando a haber demasiado texto. No se puede requisar o reglamentar el conocimiento con haberse leído todo, que es como ha funcionado la filosofía hasta ese momento, más o menos. O sea que tienes que haber leído esto, aquello, tienes que saber, hasta el mismo Shakespeare había que saber la clase social a la que podías acceder o pertenecer, implicaba saber latín y griego para poder tener acceso a ciertos círculos, incluso, pero era posible, porque no había tanto, todavía la imprenta como tal no se había inventado, o sea, no había tanto texto, ¿no? Hacía falta un método ya cuando aparece Descartes, y ese método permite ir de lo general a lo particular, en lo cual, como explicamos en el video pasado, resulta que es aplicable en la práctica y resuelves misterios, ¿no? En gran medida, el discurso del método también ha permitido que existan analfabetas funcionales, como se dice. O sea, gente que logra aplicar, resolver determinadas cosas, pero no se puede decir que sean cultos. O sea, que haya cultura. Esa discusión o esa deducción la podemos trabajar en otro momento, ¿no? Pero eso ya entra dentro de un campo de círculos, de códigos morales, académicos, de culto, de determinados círculos. Lo que nos interesa aquí es que se llegue rápidamente, llegar lo antes posible al momento en el cual la investigación de la realidad en un momento dado resulta sumamente ejemplificante con esos investigadores, tanto con Sherlock Holmes, como me cuesta Sherlock Holmes, y los dos personajes de Agatha Christie, y el primero, el original, que es Mr. Dupin del señor Edgar Allan Poe. Cuando uno tiene un misterio de un señor muerto, con todas las llaves cerradas y cerradas por dentro, es decir, que no hubo manera de que hubiera un asesinato sin que la persona cerrara por fuera, o sea, sin que entrara nadie en el sitio, misterios, pues, ¿no? Estas cosas que les encantan las novelas detectivescas, ¿no? Cosas terribles, extraordinarias que dieron lugar a series de televisión, a películas por cantidad, y que nos gustan mucho. A mí me gustan mucho las series detectivescas, ¿no? Y eso es además, aunque imaginario y aunque cine, son aplicaciones de técnicas que aplican los policías, que aplican la penalística, ¿no? Y abogados, o sea, que es una rama de una ciencia aplicable que resuelve problemas y situaciones que deben ser resueltos cuando hay asesinos inteligentes, ¿no? Para poder buscar, deducir, incluso es aplicado por gente en los juicios. O sea, se llevan pruebas de detectives a juicio. O sea, alguien puede morir. O sea, estamos hablando de una cosa que es aplicable y real, ¿no? La inducción-deducción es la que permite que el señor Mr. Dupin, teniendo que dilucidar cómo murió un personaje dentro de un espacio y está todo cerrado por dentro, no hay violencia en la cerradura, él se va a lo general y sabe que hay a un animal amaestrado. Entonces, la técnica que parece rebuscada es que se va a lo general. Si te vas a lo general de la ciudad y hay el motivo, hay el elemento sospechoso y tiene causa, tiene motivo, entonces vas a tener una duda razonable y procedes ahí. Perfecto. Esa parte la sabe un detective y la podemos haber visto en muchas series. También habíamos dicho que Carlos Mar aplica lo mismo y descubre cómo hay culpabilidad
motivación y por lo tanto felonía, es decir, delito, en una gran cantidad de sinvergüenzas trabajando. Yo eso lo creo, a pesar de que sea muy crítico de Carlos Mari y de todo su imaginario. Yo sí estoy de acuerdo con él en que en una ciudad una gran cantidad de sinvergüenzas no pueden estar rumbeando toda su vida y otros carajos trabajando. Porque en su defecto, o sea, si fuera así y si uno fuera a creer que es normal que esta gran cantidad de coños de su madre estén rumbeando toda su vida y estos trabajando y siendo explotados, estos tendrían que demostrar que son superiores produciendo conocimiento. Y muchos de ellos lo hicieron durante la Revolución Burguesa, durante todo ese periodo de Revolución Burguesa inicial. Eran creadores, pero ya cuando se descubre América y llega todo ese dinero, llega todo ese oro, llega todo perlas, plata, cobre en exceso, en realidad se dedicaron a la sinvergüenzura, ya no producían conocimiento y no había ningún motivo para explotar, seguir explotando, sino simplemente la avaricia. Así que ese es lo que yo les puedo decir a los capitalistas de manera muy concreta. Ya no era el esfuerzo de los burgueses el que estaba pautando ninguna moral. Entonces surge un personaje como Carlos Marx, muy valorable, por supuesto, muy valeroso, imbuido en su imaginario sionista, y repite la misma estructura del Viejo Testamento y que es la misma estructura de la Biblia y que es la misma estructura del Corán. No se logra separar de eso que él dijo y que la religión es el opio de los pueblos. Bueno, cuando tú te opones a algo, generalmente lo reproduce, porque la importancia de algo está en su negación, ¿no? Si yo niego algo, lo valoro. Ahora, lo que me interesa llegar es que en ese proceso de inducción, deducción, de ir de lo general a lo particular, la inducción está cuando en el hecho tú buscas motivos, y la deducción está cuando en el plano general buscas posibilidades, pero ahí influye la fenomenología de Husserl en el sentido primero de que necesitas estar intuyendo. La información del plano intuitivo no la puedes descartar, de manera que quien está investigando es sujeto. Es sujeto, él debe multiplicar sus posibilidades para tomar una decisión de cuál posibilidad va a investigar, va a ir directo. Entonces eso que permite ahorrar todo un camino, descartes. O sea, yo me ahorro la patrística, Plotino, esto, lo otro, y voy a resolver un problema y entonces aplico ingeniería y gracias a eso se dispara el conocimiento enciclopedista. O sea, yo voy a copiar datos, muchos, y entonces los tengo ahí. Tengo una enciclopedia. Y cuando voy a resolver un problema, yo voy a ella. No es que me preparo, me convierto en el super doctor, en el super maestro y después resuelvo problemas. Eso ya no estaba funcionando. Entonces, esa es la forma general, social, en la que se aplica. O la forma puntual, en la que en la inducción, deducción resuelven, uno la puede ver en la investigación de misterios. Y Carlos Marx investiga uno socialmente. Mr. Dupin es un ser imaginario, pero investiga unos más particularmente en determinadas parroquias. No tiene un efecto social lo que él va a descubrir. Sin embargo, ambos aplican la misma técnica, pero Mr. Dupin es fenomenológico. Carlos Marx no. Y esa era la diferencia que quería enfatizar en este video. Carlos Marx asume esos prejuicios, vamos a poner el encuadre mejorcito, no logra quitarse los preceptos morales de su tendencia original, de su inconsciente, lo podemos llamar así, aunque yo no creo que eso exista, pero la figura poética sirve como constructo para graficar algo. Él viene con un inconsciente, bueno, de hecho es Carlos Marx el que justifica el inconsciente de Freud, y ambos son judíos. Entonces, inconscientemente tienen ahí una cosa acerca de la cual hablaremos en otro video. Yo solamente quiero dejar claro en este que Carlos Marx no es fenomenológico. Al no ser fenomenológico, él
no se está ubicando en el sujeto como tal. Y por lo tanto, en realidad, no está entendiendo cómo es el proceso popular realmente. Él empieza a asumir, y asume el precepto de asumir a el pueblo explotado como el pueblo elegido de Sion. ¿Y que va a hacer? Más o menos lo mismo que Cristo. Y él no se da cuenta de esos preceptos. No se da cuenta que repite ese patrón. No se da cuenta que está queriendo salvar gente igual que Cristo y que va a conllevar a una noción moral igualita y a un montón de gente. Mi Carlos Mar el bello, el hermoso, igualito que Cristo. O sea, cuando esos patrones se descubren, tú te das cuenta de y por qué esa estructura tiende a ser así. Por una actitud inicial en la cual cayó en el precepto de los pobres pobrecitos y los ricos malos. Y eso no puede sino reproducirse en un formato que acaba siendo como una transnacional de pobres, o sea, una transnacional ofreciéndole a los pobres una herramienta que ni siquiera es material. Más contradictorio es una esperanza religiosa. En cambio, el señor Mr. Dupin es fenomenológico y él se pone en el lugar del sujeto y eso le da más datos. Y actualmente un detective hace eso, un detective estudia fenomenología, detective, sociólogo, las entrevistas, las encuestas son datos que se acopian, se va al campo de la experiencia. La antropología viene siendo en esencia fenomenología, porque se va uno y se expone al asunto. Gracias. Para entender cómo se comporta un sujeto de una determinada tribu o de un acontecimiento policial o de lo que sea, incluso, o sea, consiste en tratar de ser el otro. Eso consiste en la fenomenología. Entonces, ahí tenemos en qué consiste una de la aplicación tan clara de la fenomenología. En resumen, el pensamiento ha derivado desde formas, probablemente uno pudiera verlo así, aunque en realidad quizás sea caótico, pero pareciera en muchos casos, visto en muchos momentos, que el pensamiento, las ideas han evolucionado desde sus formas más complejas y abstractas a la más práctica, porque pareciera mentira, ¿no? A las más puntuales, concretas y sencillas, porque pareciera mentira que fue en el siglo XX que a alguien se le ocurre que la experiencia es fuente de conocimiento. Pero resulta que no es así. Ya el señor Confucio hablaba de fenomenología y eso lo sabemos gracias. Yo no había hecho esa conexión y es cierta. Incluso Confucio más que el mismo Lao Tse, pero ambos pensadores anteriores a Cristo, ahí cerquita, contemporáneo, un siglo antes, en China ya estaban pensando fenomenológicamente. Y en realidad los estoicos y los epicúreos también estaban pensando fenomenológicamente. Estaban asumiendo la experiencia. Entonces hay una serie de confusiones respecto a nuestra lectura del mismo pensamiento y de Occidente. Hay como vicios o estructuras que la gente tiende a querer ver. Entonces la gente no ve en los estoicos a una fenomenología, sino simplemente a una especie de lingüistas con desapego. Bueno, por supuesto, son el origen de la contracultura, los estoicos, pero también son el germen de la fenomenología, porque la experiencia les decía a ellos ya de antemano lo que durante el siglo pasado muchos hippies y muchos personajes en la contracultura van a entender así. Y es que la mejor forma de dominarte es hacerte sentir que tienes cosas y que tu personalidad dependa de ella. Y ahí la dejo, querido grupo de fenomenólogos. Pensemos en eso.